El verdadero creyente siempre se arrepentirá y siempre volverá a Dios, siempre reanudará también su lucha contra el pecado. Esa es la diferencia, que un cristiano siempre se arrepentirá y siempre volverá a Cristo. El no creyente se deleitará en su pecado. El creyente mortificará su pecado, como esta mañana les decía a los hermanos de la clase doctrinal, mortificará su pecado, como dice John Owen. Un verdadero cristiano siempre se arrepentirá, siempre volverá a Dios, porque ha fallado. Sin embargo, la Biblia no respalda la idea de que una persona que comete pecados de forma continua y no se arrepienta pueda ser cristiano. La Biblia no contempla esa actitud de alguien que diga que es creyente y que peca de una manera deliberada y que se regocija en el pecado y que no se arrepiente. Y este pasaje de Primera de Corintios nos da y enumera una cantidad de pecados, como ya hemos leído, enumera una cantidad de pecados que si se cometen constantemente, se identifica que una persona no ha nacido de nuevo. Si la persona practica el pecado, significa que la persona no se ha arrepentido y no ha nacido de nuevo. Porque ¿cuál es la respuesta del creyente, del cristiano? ¿A qué? Al pecado. La respuesta del cristiano al pecado es odiar al pecado, arrepentirse del pecado y abandonar el pecado. Así mañana siga luchando con el pecado. Porque la otra parte es que si decimos que ninguno tenemos pecado, pues estamos diciéndole a Dios que es mentiroso. Todos y cada uno tenemos ese remanente de pecado y todos y cada uno estamos luchando a diario con nuestro pecado. Y la respuesta del creyente es odiar al pecado, arrepentirse y abandonarlo. Por eso ustedes y yo seguimos luchando con nuestro pecado. A diferencia, tenemos el poder del Espíritu Santo que vive en usted y en mí, y de esa manera somos capaces de resistir y vencer el pecado. A través del Espíritu Santo que nos fue dado por nuestro buen Dios. Sujel Michelén dijo en cierta ocasión: el inconverso está en una lucha que nunca podrá ganar. Óigame bien, hermanos. El inconverso está en una lucha que nunca podrá ganar, pero el creyente está en una lucha que nunca jamás podrá perder. Porque nuestra lucha está cimentada en Cristo Jesús. Nunca perderemos porque estamos en Cristo Jesús. La característica de un verdadero cristiano es la decreción de la presencia del pecado que hay en nosotros. ¿O usted no se acuerda cuando llegó a Cristo? ¿Usted no se acuerda cuando cometía cierta cantidad de pecados y que ahora ya el Señor le ha hecho o le ha dado la fuerza en el Espíritu Santo para vencer esos pecados que antes cometía?
vemos que el verdadero cristiano tiene una decreción o va decreciendo el pecado en su vida. Uy, pastor, pero ¿cómo un creyente tiene pecado? Claro que sí. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Porque este cuerpo, al fin y al cabo, sucumbirá en algún día cuando Él nos llame o cuando sea su segunda venida, y el cuerpo irá al polvo como de lo que está formado. A medida que el cristiano crece, maduran en la fe, el pecado tiene cada vez menos control sobre el creyente. Por supuesto, mis queridos hermanos y amigos, que la perfección sin pecado es imposible. Porque si usted no tiene pecado en su vida, ¿usted cómo puede crecer para santificación? Dígame, ¿cierto? Eso es lo más ilógico, ¿verdad? O como dicen algunos, no, es que el creyente no tiene pecado. Entonces, ¿para qué el Espíritu Santo en la vida de uno si no tenemos pecado? ¿Para qué, verdad? Una característica del verdadero cristiano es que cada vez ora, le pide al Señor su ayuda y se deja asistir por el Espíritu Santo del Señor. Pablo, en Romanos capítulo 7, nos habla acerca de que cuando Él dice el pecado que mora en mí, y eso lo dice el apóstol Pablo. Dice Pablo en el capítulo 7, versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 18, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Sí vemos? Pablo lo está diciendo. Versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo reconoce que tiene una lucha dentro de sí, y después de reconocer esa lucha que tiene dentro de sí, él dice y grita, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí en el versículo 24 lo puede conseguir. Si ve, querido hermano, cuál es nuestra condición. Si una persona vive en un estado de pecado, como nos mencionaba aquí, dice, si es fornicario, si una persona vive de una forma idólatra, si es adúltero, si es afeminado, si vive una vida inmoral de ladrón, de estafador, de borracho, a ellos es los que Pablo le está diciendo, venga, ellos no heredarán el reino del Señor. ¿Por qué? Porque practican el pecado, porque cada vez se deleitan en él. A diferencia del creyente, el creyente peca y cae, pero el creyente pone su fe en Cristo, se arrepiente, pide perdón y se vuelve a él. Esa es la diferencia. Que el impío se deleita en su pecado y el creyente vuelve a Cristo. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Venga, si una persona tiene estos comportamientos, ellos no heredarán el reino de Dios. Y eso es lo que somos sin Cristo. Aquel que comete y se deleita en pecados no heredará el reino del Señor. Y ahora Pablo sigue diciendo en el versículo 11,
Y esto erais algunos. Mire que Pablo, después de advertirle a estos lectores que nadie llevando una vida o un comportamiento pecaminoso como los que están aquí narrados o escritos heredará el reino de Dios, Pablo dice algo increíblemente glorioso, hermanos. Increíblemente gloriosos. Y ahora sí va lo que somos en Cristo. ¿Qué somos en Cristo? ¿Qué somos en Cristo? Y Pablo lo primero que dice, venga, y esto erais algunos. Esto erais algunos. Antes de conocer de Cristo, así éramos algunos de nosotros, borrachos, ladrón, estafador, idólatra. Así éramos algunos. Pero mire qué consuelo en estas palabras. Pablo está diciendo, venga, y esto erais. Esa palabra viene, erais, viene del verbo ser. ¿Y en qué tiempo está? En tiempo pasado. Está diciendo, venga, así erais. ¿Quiénes? Algunos. ¿De quiénes? De ustedes. Esa era nuestra condición. Y cuando éramos así, no teníamos la posibilidad de heredar el reino de nuestro buen Dios. Y mucho menos compartir su gloria, porque en un tiempo nosotros sí éramos de esa manera que narra la palabra de nuestro buen Dios. Es verdad que eso nos ocurría, y ese es el consuelo para cada uno, que en algún momento nosotros éramos o estábamos en ese grupo de que practicábamos tales pecados, tales ofensas delante de nuestro buen Dios. Quizás nuestros pecados no eran como los que eran aquí, o lo que Pablo dice en este escrito, posiblemente no eran de esa magnitud, ¿verdad? Pero aún cometíamos pecados, y cada pecado nos alejaba o nos aleja de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23. Dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Y eso éramos lo que nosotros éramos antes de llegar a los pies de Cristo. ¿Cómo estábamos antes de llegar a los pies del Señor? Como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros, lo incluye a usted y me incluye a mí, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra condición antes de llegar al Señor. Pero Pablo empieza en este momento a centrarse en cosas más positivas para estos hermanos en Cristo, para estos creyentes de la iglesia de Corinto, y no solamente para ellos, sino para usted y para mí. Algo en ese momento cambió radicalmente. ¿En cuál momento? En el momento que usted y yo nos acercamos a Cristo, en el momento que usted y yo hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Algo cambió radicalmente para la vida de estos creyentes, pero también para su vida y para mi vida. Dios nos justificó y nos recibe
en su familia desde el momento que nos arrepentimos y ponemos fe en Jesucristo, aunque sabemos que esa fe es dada única y exclusivamente por el Padre. Solamente cuando ponemos la fe en el Señor Jesucristo, Dios nos justifica y nos recibe en su familia, y ahora nos considera como sus hijos, y Dios nos hace herederos de su gloria y de su gracia. Romanos capítulo 3 del 21 al 26, usted lo puede leer. Ahí es cuando la palabra del Señor en el versículo 24 del capítulo 3 de Romanos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sí ve? Siendo justificados gratuitamente, gratuitamente, porque es un don de Dios. Y en el versículo que estamos examinando, en el versículo 11, hay más sustancia. Y Pablo está diciendo: venga, y esto erais algunos, cuando en aquel tiempo, mas ya habéis sido lavados, dice. Mire que hay un beneficio que le está dando aquí el apóstol Pablo. Está diciendo: venga, ustedes y yo ya fuimos lavados. Y Pablo en su carta a Tito lo dice de la siguiente manera: dice, el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo de Dios. De esta manera ya no estamos manchados con esos pecados, porque fuimos lavados por la sangre del Cordero, que es Cristo nuestro Señor. ¿Sí vemos? Ustedes eran antes así, pero ahora ya son lavados mediante la sangre de Cristo Jesús. Pablo menciona: ustedes ya son lavados. Y esta es una imagen cuando usted se imagina, por lo menos las amas de casa, mi esposa, que le gusta mucho lavar. Una vez me mandó a lavar y ya no estaba. Sí, me mandó. Y resulta que me dijo: lave la ropa. Pues claro, la lavadora. Yo cogí, hermanos, y eso, lo de color, después fue que me explicó lo de color, eso todo, y el agua, la no sé qué, el jaboncito y el ciclo, no más. Esperé que eso y colgué la ropa. Pero cuando yo la veo a ella lavar, ella coge las camisas a un lado y empieza: los cuellos, ta, 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 los puños, ta, 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 los pantalones, ta, 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 la ropa blanca de un lado, tal, de otro lado, la ropa de color, las medias las echan una cosa para que no se motocien. Bueno, gloria al Señor. Pero cuando usted se imagina la palabra lavado, ¿qué se imagina? Limpieza, ¿cierto? Cuando usted se imagina, y que Pablo le dice aquí: venga, ustedes ya fueron lavados. Y la Biblia, cuando habla de que somos lavados, está hablando y describe el perdón de nuestros pecados. Esa palabra en el Antiguo Testamento la encontramos y hacemos referencia al lavado del cuerpo y la ropa para simbolizar la purificación. Debemos recordar que cuando en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote iba a entrar, primeramente estaba el lugar santo y después el lugar santísimo. Antes de entrar al lugar santo, había una pileta, había una fuente en donde el sacerdote tenía que lavarse totalmente y ahí sí proseguir a el lugar santo y después al lugar santísimo para ofrecer sacrificios y todas las cosas que estaban establecidas. Pero este sumo sacerdote lo hacía una vez por año, ¿verdad? En el Nuevo Testamento el lavado se nos otorga a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz
para pagar el precio de sus pecados, de mi pecado, y para que pudiéramos ser limpiados y purificados también. ¿Cuándo? Al reconocer nuestro pecado, a pedir perdón por nuestros pecados, y por eso nos sumergimos en las aguas del bautismo para simbolizar que hemos sido lavados, simbolizar, porque el bautismo no es para perdón de pecados, solamente es un simbolismo para reconocer que yo fui aceptado en la familia de la fe. Y el lavado significa eso, que hemos sido lavados. ¿De qué? De nuestro pecado, de nuestra maldad, de todo aquello que nos apartaba de el Señor. Ese es el primer beneficio. El segundo beneficio de cuando éramos así, dice el versículo 11, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Mire que es otro beneficio de lo que Pablo está diciendo. Venga, ustedes ya fueron lavados, pero ustedes también ya han sido santificados. Y ese es el segundo beneficio que podemos ver aquí. ¿Qué significa ser santificado? Ser apartados del resto de la humanidad pecadora para cumplir los propósitos de Dios. Ser apartado significa que ya pertenecemos a la familia del Señor. Y por eso Pablo en el capítulo 1, versículo 2 de esta primera carta a los Corintios, se relaciona o le dice a estos hermanos de la siguiente manera. Capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Cristo que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Mire que de los que habla Pablo en el capítulo 6 son hermanos nuestros, porque han sido lavados a pesar de que tenían unos pecados bastante fuertes. Ya han sido santificados, ser apartados para algo. ¿Y cuál es el agente de nuestra santificación? Podemos ver ahí a la final del capítulo 11, y por el Espíritu de nuestro Dios. Somos santificados por el Espíritu Santo del Señor. Vemos que la santificación es un proceso que empieza cuando cuando Dios Padre nos ha atraído a Cristo. Es un proceso que vamos a tener aquí en la tierra hasta que sucumbamos, que el Señor nos llame a su presencia, o hasta que el Señor venga por segunda vez. Todos los días de nuestra vida estamos llamados a ser santificados, porque el Espíritu Santo es el agente de nuestra santificación. Y que la santificación implica renunciar a nuestros viejos patrones de pecado y adoptar una nueva forma de vida en Cristo Jesús. Nuestro problema reside en que nosotros mismos no somos santos. Nosotros mismos ni siquiera somos apartados por nosotros mismos, no somos santos, todo lo contrario, somos impíos. Sin embargo, la Biblia se refiere a usted y a mí como a santos. Y santo significa el término de que uno que es apartado. Dado que la santidad no está en nosotros mismos, dado que usted y yo necesitamos ser santificados, y aquel que nos santifica para hacernos conformes a la imagen de Cristo es el Espíritu Santo de Dios. La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo de Dios. Y eso se le llama Espíritu Santo, no es que Él sea más santo, ni que el Padre, ni que el Hijo. Él es la misma esencia, procede del Padre y del Hijo, pero es la misma esencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo del Señor. La tercera persona de la Trinidad.
Es llamada Espíritu Santo no tanto por su persona, porque sí es santo, sino es por la obra que hace en cada uno de nosotros, nuestra santificación. ¿Verdad? Somos santificados, ¿para quién? Para Cristo. La obra especial del Espíritu Santo es santificarnos, o sea, es apartarnos, es consagrarnos a quién, a Dios, y el Espíritu Santo es el que cumple ese papel de que de santificador en nuestras vidas. Es el que nos santifica en cada una de nuestras vidas. Nosotros como iglesia rechazamos absolutamente toda noción que implique un esfuerzo de cooperación en el nuevo nacimiento del creyente. Nosotros no participamos en nuestro nacimiento, pero a diferencia de la santificación, sí es diferente porque es un trabajo conjunto con el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí ve la diferencia, mis queridos hermanos? En la salvación nosotros no aportamos absolutamente nada, pero en la santificación vamos caminando con el Espíritu Santo de Dios. Pablo en Filipenses lo dice de la siguiente manera, capítulo 2, versículo 12 y 13, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí ve, hermanos? El mismo Señor es el que nos lleva a que usted y yo nos preocupemos por nuestra salvación. Es importante tener en cuenta que la santificación no es algo que podemos lograr por nuestra cuenta, sino que es el Espíritu Santo de Dios quien obra en usted y en mí para producir esos frutos dignos de arrepentimiento. Es el Espíritu Santo de Dios. Por eso ningún creyente puede decir: venga, yo soy creyente pero no tengo frutos. No, Señor. El creyente debe tener frutos dignos de arrepentimiento si el Espíritu Santo de Dios es el que está gobernando su corazón. ¿Sí vemos? ¿Vemos? No podemos decir que no tenemos frutos de arrepentimiento. Queridos hermanos, esto es un consuelo para usted y para mí. Es un consuelo glorioso el saber que no estamos solos en esta lucha diaria contra el pecado. El saber que la gente de la tercera persona, la Trinidad, es el que nos ayuda a seguir adelante. Ese es el que nos ayuda a santificarnos cada vez más para parecernos cada vez más al Señor Jesucristo. Dios está obrando dentro de nosotros para lograr a través del Espíritu Santo la santificación de cada uno de nosotros. Y eso es lo que Pablo le está diciendo: venga, ustedes también ya son santificados, ya han sido santificados. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo está en el creyente. A veces tenemos conceptos errados de lo que es la presencia del Espíritu Santo que mora en la vida del creyente. Debemos tener cuidado de no confundir la morada del Espíritu Santo con cualquier deificación del individuo. ¿A qué me refiero? A que el individuo sea puesto como Dios. Y permítame decirles, el Espíritu Santo está en el creyente y actúa en él, pero no se convierte en el creyente. Ojo, queridos, el Espíritu Santo obra en el creyente, actúa
actúa en él, pero no se convierte en el creyente. También pasa lo contrario. Dice que el Espíritu Santo opera en cada uno de nosotros, pero también que el Espíritu Santo vemos que no destruye nuestra identidad personal como seres humanos. Y en nuestra santificación nos llegamos a parecer a Dios en su carácter, pero no en el ser igual a Dios. Y no es que como alguna vez escuché alguna meditación que dijeron, no es que como yo tengo a Dios en mi corazón a través del Espíritu Santo, entonces yo soy un diosecito pequeño. Entonces yo soy diosecito pequeño. Eso lo interpretó una vez el falso maestro llamado Cash Luna. Y él dice que por tener a Dios en nuestro corazón, entonces somos diosecitos pequeños. No, por tener a Dios, yo no me voy a convertir en Dios, pero el Espíritu Santo no se va a convertir en humano. Tenemos que tener en cuenta eso. Y finalmente Pablo lo que está diciendo, ya han sido lavados, ya han sido santificados y ahora ya han sido justificados. Dice ahí ese mismo versículo 11. Y cuando hablamos de justificación, es la tercera acción que Pablo menciona en este pasaje bíblico. Y la justificación se logra en el nombre de Jesús, porque somos considerados justos, porque Cristo pagó las demandas de la ley que era en nosotros, porque Dios le dijo a Adán, el día que comieres del árbol del fruto, ciertamente morirán. Y porque Adán comió, de ahí para abajo, como Adán era el representante de la humanidad delante de Dios, todos pecamos, el pecado original. El único que pudo cumplir la ley y justificarnos fue Cristo, como nos decía esta mañana en la clase de teología que teníamos. Cristo fue el único que pudo vivir conforme a la ley de Dios. Perfectamente acató la ley, pero también tuvo que comparecer frente a las demandas de la ley. ¿Y qué decía la demanda de la ley? Que la paga del pecado es la muerte, y por eso Cristo tuvo que ir a la cruz a morir por cada uno de nosotros. Y por esa justicia es que usted y yo somos justos. El término justos es un término legal que usan los abogados en los tribunales. Y ese término justo es el que nos declara justos delante de Dios, no el que nos hace justos. Porque el que nos hace justos se llama santificación, y el que nos hace se llama santificación, y el que nos hace justos se llama justificación. O sea, que no es un término solamente para decir, venga, usted no es culpable, sino que representa un cambio de identidad. Cuando Dios en Cristo lo declara a usted justo, es un cambio de identidad. Usted ya se comportaba anteriormente como un impío, pero dice la palabra del Señor que ustedes en algún momento éramos así, de esa manera, pero que ya en este momento son justos, son justificados en la sangre de Cristo, son justificados en la justicia de Cristo. Somos justificados porque Cristo me cubrió con su justicia en la cruz, porque Él pagó las demandas de la ley. En Cristo somos justificados, porque Él vivió conforme y pagó conforme a la ley. Y por eso es que Dios no nos ve a nosotros mismos como nosotros mismos. Hermano, ustedes pueden saber que si Dios me viera a mí como soy como tal, me daría vergüenza, hermanos. Pero gracias a Dios, Dios me ve en Cristo. Dios me ve en Cristo. Dios me ve en la justicia que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Y por eso a veces, aunque no nos sentamos justos porque hemos fallado, esa es nuestra posición, pero nuestra posición en Cristo es que somos justos delante de Dios. Somos justos delante
del Señor. Una aplicación, mis queridos hermanos, vemos que este versículo es una fuente de aliento para usted y para mí. Es una esperanza para cada creyente, para cada que hemos venido a Cristo. ¿Por qué? Porque nos recuerda, no importa cómo hayamos sido en el pasado, no importa. El Señor nos está diciendo, vengan a mí porque yo los lavo, vengan a mí porque yo los santifico, y vengan a mí porque yo los justifico. No importa cuán hayan sido sus pecados, como dice el salmista, quedarán blancos como la nieve. No importa, es un consuelo para usted y para mí. Es una buena noticia, sin importar cuán lejos estábamos. ¿De quién? De Dios. Este versículo nos llama a cambiar nuestra vida. Venga, ustedes eran de esa manera, pero no, ya no son de esa manera, porque erais algunos, pero ya no son de esa manera de vivir. Eso nos lleva a esforzarnos a vivir una vida justa, santa, pero también nos llama a ser testigos hacia los demás. Ustedes saben por qué muchos de nuestros hijos, familiares, vecinos o amigos no están en esta mañana escuchando el Evangelio. De pronto por nuestro mal comportamiento, hermanos. Y la palabra del Señor nos enseña que debemos ser como embajadores de Cristo. Este versículo es una maravillosa manifestación del amor de Dios y de la gracia de Dios. Y vuelve, nos recuerda, no importa cómo ustedes hayan sido, no importa. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas las hago nuevas. Todas nuevas. ¿En quién? En Cristo Jesús. Todas son hechas nuevas. No se les olvide que es de gracia, que es un don gratuito que podemos aceptar a través de nuestro arrepentimiento y fe en Jesucristo, que podemos vivir cada día con gratitud por ese regalo de la salvación de Dios. ¿No es asombroso, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que nos están visitando en esta mañana? ¿No es asombroso? ¿No es asombroso? Es como poder ver que el Señor borra nuestros pecados. Nos recuerda que en el nombre de Cristo hay esperanza. Hay esperanza. Y dice, y esto erais algunos, mas ya habíais sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es un gran consuelo para usted y para mí en esta mañana. En Cristo hay esperanza. Aquel que esté alejado de Cristo, venga a Él, póstrese a Él, arrepiéntase de sus pecados y venga en fe al Señor. Eso es lo que Cristo nos está diciendo en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque en esta mañana tenemos consuelo, Señor, en ti, porque tú eres la única fuente de nuestra justificación, Señor. Dios, gracias por la obra de Cristo en la cruz. Gracias porque somos lavados, santificados, justificados, y gracias porque tenemos esperanza en Cristo. En el nombre del Señor Jesucristo, amén.